Mariano creía en las cosas que se construyen con las manos. Un estante firme, una silla bien ensamblada, una casa. Para él, una familia era exactamente eso. Un proyecto que se levantaba día a día con paciencia, dedicación y amor. Sus manos, fuertes y curtidas por el oficio, contrastaban con una mirada cálida que últimamente empezaba a mostrar las finas líneas del cansancio. A sus 40 y pocos años, había encontrado en Sofía y sus dos hijos, Lucía de 15 y Mateo de 10, la obra más importante de su vida. No eran su sangre, pero en su corazón, la palabra padrastro había sido demolida desde el primer día. La casa era la prueba de su éxito. Un hogar impecable en un suburbio tranquilo, con el césped perfectamente cortado y un aire de felicidad de postal. En las paredes colgaban fotos de sus 3 años juntos, vacaciones en la playa, cumpleaños, el primer partido de fútbol de Mateo. En cada imagen, Mariano estaba ahí, sonriendo, abrazando a los niños como si fueran suyos desde siempre, porque para él lo eran. Se había entregado por completo a ser el pilar que ellos necesitaban, el hombre que llegaba a casa y arreglaba no solo el juguete roto, sino también el mal día de Sofía con un abrazo y una cena caliente. Creía firmemente que el amor era un verbo, una acción constante. Pero las grietas habían comenzado a aparecer, finas como un cabello, casi invisibles. Al principio eran solo silencios, silencios que se alargaban un poco más de la cuenta en la mesa. Después de minutos, una pregunta que Lucía dejaba sin respuesta, con la vista clavada en su teléfono. Mariano lo atribuía a la adolescencia. «Es una etapa», le decía a Sofía, mientras le apretaba la mano por debajo de la mesa, un gesto para decirle, «Estamos juntos en esto». Luego fueron los suspiros de Sofía, un sonido pesado, cargado de un agotamiento que parecía ir más allá del trabajo. A veces, él la encontraba mirando por la ventana de la cocina con la mirada perdida y una tensión en la mandíbula que no se disolvía ni con sus masajes en los hombros. «¿Todo bien, mi amor?», preguntaba él. «Sí, solo cansada», respondía ella, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mariano decidía creerle. «Todos tienen días malos», se repetía. Su trabajo era ser el soporte, no una carga más. Los problemas de dinero también empezaron a susurrar en las esquinas. Una reparación inesperada del coche, una factura médica más alta de lo previsto. Nada grave, pero suficiente para tensar el ambiente. Una noche, Mariano la escuchó hablar por teléfono en voz baja, discutiendo con su exmarido sobre la pensión de los niños. Cuando ella colgó con el rostro endurecido, él intentó acercarse. «Si necesitas algo, lo que sea», ella lo cortó con una amabilidad fría. «Yo me encargo de mis cosas, Mariano. Gracias». Él retrocedió, sintiendo por primera vez el frío de una puerta que se cerraba. Aún así, seguía luchando. Se esforzaba el doble. Le preparaba el desayuno a Mateo todas las mañanas. Intentaba conversar con Lucía sobre su música, aunque ella solo le respondiera con monosílabos. Llenaba la casa de pequeños gestos de amor, como si con suficientes capas de cariño pudiera tapar las fisuras que sentía crecer bajo sus pies. Se convencía a sí mismo de que era una mala racha, que todas las familias pasaban por eso. La suya no era diferente. La había construido con buenos cimientos y resistiría. La noche del martes empezó como cualquier otra. La luz cálida de la lámpara del comedor iluminaba los 4 rostros, pero solo uno brillaba con la luz azul de una pantalla. Lucía tecleaba sin parar, ajena al mundo. «Lucía, el teléfono», dijo Sofía por primera vez, con un tono suave. No hubo respuesta. «Lucía», repitió un poco más firme.
La adolescente ni siquiera levantó la vista. Mariano vio el dolor y la frustración en los ojos de su esposa. Vio cómo se le tensaban los hombros, cómo apretaba los labios. Sintió esa punzada familiar en el pecho, la necesidad de intervenir, de arreglarlo, de restaurar la paz. Respiró hondo y, con la calma que siempre lo caracterizaba, la misma que usaba para nivelar una viga o calmar un llanto de Mateo, dijo: «Lucía, basta ya. Tu madre te está hablando, muéstrale algo de respeto». No fue un grito, no fue un regaño, fue una petición de un hombre que solo quería que la cena familiar fuera eso, familiar. Pero la respuesta no vino de Lucía, la respuesta vino de Sofía. Se giró hacia él. Su rostro, de repente, era una máscara de hielo, y con una frialdad que congeló el aire y detuvo el tiempo, pronunció las palabras que estaban a punto de demoler su mundo. «No sermonees a mis hijos, Mariano. Si quieres disciplinar a alguien, ten los tuyos propios». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y venenosas. Cada sílaba un golpe, un martillazo directo a los cimientos de la vida que él había construido con tanto esmero. El tiempo se detuvo. El sonido del tenedor de Mateo al caer sobre el plato fue un estruendo en el silencio absoluto que se instaló en la mesa. Lucía levantó la vista de su teléfono por primera vez, con una mezcla de sorpresa y una cruel satisfacción en su mirada. Mateo lo miraba a él, con los ojos muy abiertos, sin entender qué acababa de pasar. Pero Mariano solo podía ver a Sofía, su rostro endurecido, sus ojos fríos como el acero. No había rastro de la mujer con la que compartía la cama, solo una extraña que acababa de trazar una línea en la arena, dejándolo a él del otro lado. Sintió como la sangre se le retiraba del rostro, un frío helado que le recorría la espalda. Sus manos, siempre tan firmes, se sentían de repente ajenas, apoyadas sobre la mesa como dos pedazos de madera inerte. La palabra padrastro, que él había demolido con tanto amor, ella la acababa de reconstruir, ladrillo por ladrillo, en medio de su hogar. No discutió, no levantó la voz. El constructor dentro de él sabía que la estructura ya había colapsado. Cualquier grito solo habría sido el eco de la demolición. En Minden Center, su lugar, una calma aterradora lo invadió, una claridad dolorosa. Esbozó una sonrisa casi imperceptible, una mueca vacía que no le llegó a los ojos, y con una voz que sonó extrañamente serena, respondió: «De acuerdo». Se levantó de la mesa, dobló su servilleta con una precisión metódica y la dejó al lado de su plato intacto. No miró a nadie más. Caminó hacia la puerta del patio y salió al aire fresco de la noche, cerrando la puerta corrediza de vidrio detrás de él. El clic suave del seguro fue el sonido de una era que terminaba. Ese «de acuerdo» no fue una rendición, fue un contrato. Y Mariano lo cumplió con una precisión devastadora. Se convirtió en un fantasma en su propia casa, un compañero de piso amable y servicial para Sofía y un completo extraño para los hijos de ella. Su presencia se volvió una ausencia ruidosa. A la mañana siguiente, cuando Mateo corrió hacia él con las piezas de su robot de juguete roto, Mariano se agachó, le sonrió con una distancia infinita y le dijo: «Claro, campeón, pídele ayuda a tu mamá, ella sabe cómo arreglarlo». Vio la confusión y el dolor florecer en los ojos del niño, una pequeña herida que le partió el alma, pero se mantuvo firme. Se estaba retirando, tal como se le había ordenado. Unos días después, Lucía llegó a casa 1 hora después del toque de queda. Sofía lo fulminó con la mirada desde el sofá, una súplica silenciosa pidiendo refuerzos, el frente unido que siempre habían sido. Mariano, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo, simplemente se encogió de hombros. «Es tu hija», pensó, el eco de las palabras de ella resonando en su mente.
Dejó que Sofía manejara la discusión, que se desgastara contra el muro de la indiferencia adolescente. Él ya no era parte de esa ecuación. El sábado llegó y con él el partido de fútbol de Mateo. Por primera vez en 3 años, la silla junto a Sofía en las gradas estaba vacía. Ella le enviaba mensajes de texto. ¿Vienes? Mateo no deja de preguntar por ti. Él los leía y dejaba el teléfono a un lado. Estaba en su taller, en el garaje, lijando una vieja tabla de roble. El olor a aserrín y el zumbido rítmico de las herramientas eran su único consuelo. Estaba construyendo algo de nuevo, pero esta vez era solo para él. Un pequeño estante para sus libros, un proyecto sin grietas, sin silencios, sin traiciones. La casa, antes un santuario de orden y calidez, comenzó a desmoronarse. Platos sucios en el fregadero, discusiones que escalaban sin su voz mediadora. Una tensión palpable que Sofía no sabía cómo disipar. Ella corría de un lado a otro, abrumada, tratando de llenar el vacío inmenso que la ausencia de Mariano había dejado. No era solo la ayuda práctica, era el apoyo emocional, la calma, el pilar que ella misma había derribado. Los niños, confundidos y heridos por su repentina indiferencia, reaccionaron como solo los niños saben hacerlo, con más rebeldía. Las notas de Lucía bajaron. Mateo comenzó a tener problemas en la escuela. El caos se convirtió en un círculo vicioso que se alimentaba a sí mismo, y Sofía estaba en el centro, sola y cada vez más desesperada. A veces, por la noche, lo miraba dormir y sentía un impulso de sacudirlo, de gritarle, de rogarle que volviera a ser el de antes. Pero luego recordaba sus propias palabras y el orgullo la silenciaba. Mariano, mientras tanto, se estaba reconstruyendo a sí mismo en la soledad de su taller. Cada pieza de madera que cortaba, cada clavo que martillaba, era un acto de recuperación. Estaba demostrando en silencio el peso de sus palabras. «Tú me excluiste», decía cada gesto de omisión. «Ahora mira cómo es tu familia sin mí». No era venganza, era un espejo. El castillo de naipes se derrumbó una noche de jueves. Sofía encontró a Mateo llorando en su cama, abrazado a una foto de ellos 4 en la playa. El corazón se le hizo un nudo. «¿Qué pasa, mi amor?», le susurró. La respuesta del niño fue un puñal directo a su conciencia. «Mariano ya no me quiere». Rota, con las lágrimas corriendo por su rostro, bajó las escaleras y fue directamente al garaje. La luz del taller se derramaba por debajo de la puerta. Lo encontró de espaldas, concentrado en su trabajo. El sonido de la lija se detuvo cuando ella entró. Él se giró lentamente, su rostro impasible. «Perdóname», sollozó ella, las palabras tropezando unas con otras. «Perdóname, Mariano. Fui una estúpida. Tenía miedo. Tenía miedo de que fueras mejor padre para ellos que yo como madre, y mi egoísmo lo arruinó todo. Por favor, te necesito. Ellos te necesitan». Mariano la escuchó en silencio, dejando que cada palabra cayera en el espacio entre ellos. Su rostro no mostraba ira, solo una tristeza profunda, infinita. Dejó la lija sobre la mesa de trabajo y la miró a los ojos. «Las palabras construyen y destruyen, Sofía», dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. «Y tú usaste las tuyas como un mazo. Reconstruir esto no será igual». Aceptó sus disculpas, pero algo se había fracturado para siempre. La confianza, esa viga maestra que sostenía su mundo, ahora tenía una fisura irreparable. Esa noche volvió a sentarse a la mesa para cenar, pero la calidez en sus ojos era ahora más cautelosa. La familia sobreviviría, sí, pero la cicatriz era profunda, y él sabía que, a partir de ahora, caminarían sobre un terreno reconstruido, siempre conscientes de las ruinas que yacían debajo. Los días se convirtieron en semanas y la casa se transformó en un museo de lo que alguna vez fue. El césped, antes impecable, comenzaba a mostrar parches descuidados,
Dentro, una fina capa de polvo se asentaba sobre los muebles, un testimonio silencioso de la energía que se había esfumado. Sofía corría de un lado a otro, atrapada en un torbellino de responsabilidades que antes compartían. Intentó arreglar el grifo que goteaba en la cocina, pero solo consiguió empeorarlo. Terminó llamando a un plomero, pagando una factura que la hizo apretar los dientes con frustración, mientras Mariano, en el garaje, seguía transformando madera en arte ajeno al caos doméstico. Las discusiones con Lucía se volvieron volcánicas. Una noche, la adolescente llegó 2 horas después de lo permitido, oliendo a humo. Sofía la confrontó en la sala, su voz temblando de ira y preocupación. ¿Dónde estabas? Te he llamado 20 veces. Estaba con amigos, ¿ok? Relájate, respondió Lucía, intentando pasar de largo. Sofía la detuvo. No, no está ok. Esto no es un hotel. Sus miradas se cruzaron en un desafío. En el Centership rincón, Mariano pasaba las páginas de su libro. El sonido del papel era un insulto a la tensión que se respiraba. Sofía lo miró, una súplica desesperada en sus ojos. Quería que interviniera, que fuera el adulto, el hombre que ponía orden. Pero él ni siquiera levantó la vista. Se limitó a cerrar el libro, levantarse y decir con una amabilidad vacía, «Buenas noches», y subió las escaleras dejándolas solas en medio del campo de batalla que ella había creado. Sofía se sintió completamente derrotada, no por su hija, sino por el eco de su propia crueldad. Mateo fue quien más sufrió el exilio de Mariano. El niño dejó de buscarlo con sus juguetes rotos. En su lugar, lo observaba desde la distancia, con una tristeza en los ojos que era un puñal en el corazón de Mariano. Pero se mantenía firme, no por odio, sino por un principio. Le estaba mostrando a Sofía el vacío que sus palabras habían cavado. Una tarde, Mateo se acercó a él en el jardín, donde Mariano leía bajo un árbol. No dijo nada, solo le extendió un dibujo. Eran 4 figuras tomadas de la mano, una mujer, una niña, un niño, y un espacio en blanco donde debería estar él. Mariano sintió un nudo en la garganta. Tomó el dibujo, lo miró por un largo rato y solo pudo susurrar, «Está muy bonito, campeón». El niño asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y se fue corriendo. Ese dibujo fue una grieta en su armadura. El castillo de naipes se derrumbó una noche de jueves. Un trueno sacudió la casa y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Sofía estaba agotada, mental y físicamente. Al pasar por la habitación de Mateo para darle las buenas noches, lo escuchó sollozar en la oscuridad. Se sentó en el borde de su cama. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Fue el trueno?» El niño negó con la cabeza, su pequeño cuerpo temblando. Entre sollozos, sus palabras salieron ahogadas, pero cada una fue un golpe directo a la conciencia de Sofía. «Mariano ya no me quiere». Sostenía en sus manos una foto de ellos 4, de las últimas vacaciones en la playa. Mariano lo llevaba sobre sus hombros y los dos reían a carcajadas. La imagen de esa felicidad perdida fue demasiado. Sofía sintió cómo algo dentro de ella se rompía sin remedio. El orgullo, el miedo, la estupidez. Todo se disolvió en una ola de culpa devastadora. Había herido a su hijo en el lugar más profundo, en su necesidad de sentirse amado. Rota, con las lágrimas corriendo por su rostro, bajó las escaleras. No pensó, solo actuó. Fue directamente al garaje. La luz del taller se derramaba por debajo de la puerta, una línea de esperanza en su oscuridad. Lo encontró de espaldas, lijando suavemente una pequeña caja de madera. El sonido rítmico de la lija se detuvo cuando ella entró. Él se giró lentamente, su rostro impasible, pero en sus ojos había un cansancio que iba más allá de lo físico. «Perdóname», sollozó ella, las palabras tropezando unas con otras, ahogadas por la vergüenza. «Perdóname, Mariano, fui una estúpida, una egoísta». Se acercó, deteniéndose a unos pasos de él, como si temiera cruzar una frontera invisible.
Tenía miedo, confesó, su voz apenas un susurro. Tenía miedo de que fueras mejor padre para ellos de lo que yo a veces me siento como madre, y mi egoísmo lo arruinó todo. Por favor, te necesito, ellos te necesitan, yo te necesito. Mariano la escuchó en silencio, dejando que cada palabra cayera en el espacio entre ellos. Su rostro no mostraba ira, solo una tristeza profunda, infinita. Dejó la lija sobre la mesa de trabajo, junto a la caja a medio terminar. La miró a los ojos y por primera vez en semanas ella vio más allá de su máscara de indiferencia. Vio la herida que le había causado. Las palabras construyen y destruyen, Sofía, dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. Y tú usaste las tuyas como un mazo. Hizo una pausa, dejando que la metáfora se asentara en el aire, impregnado de olor a aserrín. Reconstruir esto no será igual. Aceptó sus disculpas, pero algo se había fracturado para siempre. La confianza, esa viga maestra que sostenía su mundo, ahora tenía una fisura irreparable. Esa noche volvió a sentarse a la mesa para cenar, pero la calidez en sus ojos era ahora más cautelosa. La familia sobreviviría, sí, pero la cicatriz era profunda, y él sabía que, a partir de ahora, caminarían sobre un terreno reconstruido, siempre conscientes de las ruinas que yacían justo debajo de la superficie. 6 meses después, la casa había recuperado su apariencia de orden. El césped estaba cortado, los platos no se acumulaban en el fregadero y el grifo de la cocina ya no goteaba. Mariano lo había arreglado una mañana de sábado, en silencio, con la misma eficiencia de siempre. En la superficie, la postal de la familia feliz había sido restaurada. Las cenas volvieron a ser en la mesa, las conversaciones fluían, incluso las risas a veces llenaban el aire. Pero era una paz frágil, construida sobre las ruinas de lo que una vez fue. Era la paz que sigue a una guerra, no la que precede a la alegría. Mariano había vuelto. Hablaba con Mateo sobre la escuela, ayudaba a Lucía con un proyecto de ciencias y le daba a Sofía un beso en la frente antes de irse a trabajar. Cumplía con su papel a la perfección, pero la luz en sus ojos había cambiado. Su calidez, antes un sol radiante que lo envolvía todo, era ahora la luz de una bombilla de bajo consumo, funcional, presente, pero sin el mismo calor. Su sonrisa no siempre llegaba a sus ojos, y sus abrazos, aunque firmes, parecían tener un límite invisible, una barrera que protegía su corazón de futuros derrumbes. Sofía lo sentía en cada gesto. Vivía en un estado de penitencia silenciosa, intentando reconstruir con pequeños actos de amor lo que había demolido con una sola frase. Le preparaba su café favorito por la mañana, le dejaba notas de agradecimiento por cualquier cosa, buscaba su mano en el sofá mientras veían una película. Él aceptaba sus gestos con una amabilidad que a ella le dolía más que cualquier reproche, porque en esa amabilidad había una distancia infranqueable. Había aprendido la lección más dura de su vida, que el perdón podía ser concedido, pero la confianza, una vez hecha añicos, nunca vuelve a ser la misma. Se pegan los pedazos, sí, pero las grietas siempre serán visibles a contraluz. Los niños también habían cambiado. Mateo, con la resiliencia de la infancia, había vuelto a gravitar hacia Mariano, pero a veces se detenía a medio camino, como si recordara que ese terreno era inestable. Lucía, por su parte, había experimentado la transformación más profunda. La culpa, o quizás la madurez repentina, la habían hecho bajar la guardia. Ahora le preguntaba a Mariano sobre su día. Le mostraba una canción que le gustaba, o simplemente se sentaba en el taller a verlo trabajar, en un silencio que era más elocuente que cualquier disculpa. Era su forma de decir, lo siento. Una tarde de domingo, el sol de la primavera bañaba el jardín. El olor a carne asada flotaba en el aire.
Lucía ayudaba a poner la mesa exterior, mientras Mateo corría tras una pelota de fútbol, sus gritos de alegría puntuando la calma del suburbio. Era una escena perfecta, casi perfecta. Mariano estaba de pie, un poco alejado, con una cerveza en la mano, observándolos. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro mientras veía a Mateo tropezar y levantarse riendo. Sentía afecto por ellos, un cariño genuino que había echado raíces profundas en su alma. Pero debajo de ese cariño había una nueva corriente, un pensamiento recurrente que antes nunca había existido, una pregunta silenciosa. Sofía se acercó a él por detrás y con suavidad le tomó la mano. Él no se sobresaltó. Entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto automático, familiar. Pero no la miró. Su vista siguió fija en el horizonte, más allá de los niños, más allá del jardín, como si estuviera contemplando un plano que solo él podía ver. Ella apretó su mano, una súplica muda. Quería preguntarle: ¿estás aquí? ¿Realmente estás aquí conmigo? Pero no. Se atrevió, temía la respuesta. El narrador omnisciente se adentra en la mente de Mariano. ¿Había perdonado de verdad? Sí, en la medida en que un constructor puede perdonar al terremoto que casi derriba su obra. Había decidido quedarse y apuntalar las paredes, reparar las vigas, pero cada noche, en el silencio de su taller, mientras sus manos daban forma a una nueva pieza de madera, una idea tomaba forma en su mente. La idea de empezar un nuevo proyecto desde cero, en un terreno propio, con cimientos que nadie más que él pudiera tocar. ¿Estaba aprendiendo a vivir con la herida o estaba simplemente esperando el momento adecuado para seguir al pie de la letra el consejo que su esposa le había dado en un momento de ira? El consejo de algún día tener los suyos propios. La duda quedó sembrada en el aire tibio de la tarde, un nudo en la garganta del espectador, porque a veces la reconstrucción no es el final de la historia, sino el prólogo de una demolición silenciosa y definitiva. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.